Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de biología. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la organología vegetal. Nos toca hablar sobre el tallo, ¿verdad? El tallo. Vamos a recordar. Ya habíamos definido lo que era órgano, ¿verdad? Definíamos como órgano al conjunto ¿de qué? De tejidos. Muy bien, al conjunto de tejidos que cumplen una función similar o la misma función. Estos se van a agrupar y ahí sí recién forman ¿qué cosa? Un órgano. ¿Sí? Ahí dice órgano, reunión o conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas en el organismo. Este órgano, en el caso de las plantas, pueden ser de dos tipos: órganos reproductivos u órganos vegetativos. Cuando hablamos de órganos reproductivos, como su nombre lo dice, intervienen en la reproducción. Son órganos que le permiten a la planta reproducirse. Recuerda que cuando la planta se reproduce y cualquier especie se reproduce, lo que se obtiene es que esta especie no se extinga, ¿verdad? Porque permanece a través del tiempo. Entonces, los órganos reproductivos son aquellos que le van a permitir a la planta, ¿qué cosa? No desaparecer, no extinguirse, le permiten a la planta reproducirse. ¿Cuáles son estos órganos que le permiten a la planta reproducirse? El fruto, la flor, el fruto y la semilla. Esos son los tres órganos que le permiten a la planta reproducirse. Por otro lado, tenemos los órganos vegetativos. Los órganos vegetativos son aquellos que le permiten a la planta sobrevivir. ¿Cómo es eso mismo? Lo que pasa es que estos órganos cumplen funciones vitales para la planta. Entonces, al cumplir funciones vitales para la planta, hacen que esta planta no muera, ¿sí? Por eso se le llama órganos vegetativos. Son aquellos que aseguran la vida de la planta. Para ello cumplen funciones de fijación, absorción, transporte, soporte, entre otros. Una planta adulta entonces puede tener dos tipos de órganos vegetativos y órganos reproductivos. Dentro de los órganos vegetativos también tenemos a tres. ¿Cuáles son? A la raíz, el tallo y la hoja. Estos tres órganos son los órganos vegetativos. Y por el otro lado tenemos los órganos reproductivos. El día de hoy vamos a hablar del tallo. Entonces vamos a definir como tallo al órgano vegetativo de simetría radial, y simetría radial igual que la raíz, exacto. Pues el tallo es un órgano tubular, ¿cierto? Pues nosotros lo cortamos de manera transversal, tiene una forma circular internamente, ¿verdad? Entonces ese círculo, desde el centro a cualquier punto, va a ser igual, no es un radio. El radio de un círculo es igual a cualquier punto de la circunferencia. Entonces es simétrico y a ese tipo de simetría se le llama simetría radial. Dice que obedecen normalmente al fototropismo positivo. Claro que sí, pues foto es luz, tropismo es el movimiento y el tallo realiza un movimiento en busca de la luz. Por eso se le va a llamar positivo. Foto, luz, positivo hacia la luz. El tallo crece hacia la luz, hacia el sol, ¿verdad? Todo lo contrario a la raíz, que se aleja del sol y busca la oscuridad. Por eso es que la raíz es fototropismo negativo, mientras que el tallo es un fototropismo positivo. ¿Ya? ¿Qué más? Sirve como punto de soporte a partes blandas. ¿Cuáles son las partes blandas? Pues las ramas, las hojas, ¿verdad? Y contiene un sistema libero-leñoso o el sistema xilema y floema, que lo habíamos visto en histología vegetal. El tallo cumple varias funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Las que vemos ahora en pantalla. Soporte, respiración, elaboración, transporte, almacenamiento y la función reproductiva. La función de soporte, dice, porque la planta sufre procesos de lignificación, lo que les permite ganar dureza. Claro que si tú has visto en los parques zonales árboles enormes y de corteza bien ancha, bastante duros, ¿cierto? Rígidos. Si tú los agarras son hasta resecos y se siente la dureza, ¿verdad? Sí, es porque ese tallo
le está brindando soporte a gran cantidad de ramas, a gran cantidad de hojas, y para poder brindarle ese soporte necesita ser un árbol bastante firme, necesita ser un árbol leñoso, y para lograr esa dureza está conformado de abundante lignina, ¿ya? Y asimismo, si tú tienes un tallo bastante grande que le proporciona dureza, soporte a la planta, pues también vas a tener por el mismo lado unas raíces bastante grandes que van a permitir darle soporte a todo ese árbol, ¿ya? La respiración, claro que sí, porque mira, el tallo respira. Si el tallo es joven y es herbáceo como un arbusto, ¿verdad? Los arbustos son de color verde, el tallo. ¿Por qué son de color verde? Porque contienen clorofila. Recuerda que la clorofila era ¿qué? El pigmento que le da el color verde a las plantas, no te olvides, pero este pigmento, aparte de darle el color verde a las plantas, también le permite realizar fotosíntesis. ¿Sí? Por eso dice que en los tallos se pueden hallar estomas jóvenes. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los estomas que se encontraban en la epidermis? Y no recuerdo, eso lo vimos en histología vegetal, ¿ya? Habían estomas que se encargaban de la respiración cuando la planta era joven. Estos estomas, cuando envejecen, se llamaban, ¿qué cosa? Lenticelas, que también ayudaban en la respiración, pero estos lenticelas se encontraban en árboles, ¿qué cosa? Leñosos, porque ya estos árboles eran más adultos y ya no, ya no eran tan de color verdoso, pues. Ahí está. ¿Ves? Esos árboles son los que yo me refiero. Árboles frondosos, de ramas gruesas y de troncos enormes. La elaboración. Esta función consiste en la transformación, elaboración, o sea, elabora. ¿En qué se encarga de elaborar? Pues de elaborar la savia elaborada. ¿Por qué? Porque transforma la savia bruta en savia elaborada. ¿Mediante qué proceso? Mediante el proceso de la fotosíntesis. Por eso se llama elaboración. Hay algunos tallos que realizan fotosíntesis porque son de color verde. Función de transporte, claro que sí, pues, porque si realiza la fotosíntesis, o sea, elabora la savia elaborada, la tiene que repartir a toda la planta, ¿o no? Claro, y para repartirla cumple una función de transporte porque la reparte desde las hojas a toda la planta. ¿Ni solamente la savia elaborada? Claro, la savia elaborada es la que transporta a toda la planta desde las hojas. Y la savia bruta también hace que cumple una función de transporte, porque una vez que la raíz absorbe todo, lo pasa al tallo, y el tallo se encarga de llevarlo a la planta, también lo está transportando. Pero en este caso, ¿transporta qué? Savia bruta. Transporta la savia bruta de la raíz a las hojas. En las hojas se transforma, se elabora, función de elaboración, se elabora la savia elaborada, y luego la vuelve a transportar, pero esta vez desde las hojas a toda la planta, ¿ya? Función de almacenamiento. Los tallos almacenan también sustancias, como el almidón, por ejemplo. Principalmente los tallos que almacenan sustancias son aquellos tallos de tipo tubérculo, los que son subterráneos y que son de tipo tubérculo. Estos contienen una gran cantidad de almidones, o sea, de almidón. La función reproductiva, pues, es aquella que asegura la propagación de la especie, porque hay plantas que se reproducen gracias a los tallos. Recuerda que si tú agarras una rosa y le cortas un pedacito al tallo, lo siembras, te puede crecer otra rosa, claro que sí. ¿Y se está reproduciendo? No, sí se reproduce. Entonces el tallo puede cumplir una función de reproducción, claro que sí. Partes del tallo, ahí está. Tenemos la parte central, el tallo central, al cual le llamamos tallo principal. Luego que tenemos las ramas. Posterior a las ramas vamos a encontrar el nudo. Mira, ¿qué es el nudo? Es la unión entre el tallo principal y la rama. Eso se llama nudo. Ahí está. Si tú tienes, mira la diapositiva, si tú tienes un nudo acá y tienes otro nudo acá,
¿Cómo se le llama a este espacio del tallo? Entre nudos, pues, porque está entre dos nudos, ¿ya? Luego tenemos justamente en el ángulo donde se forma el nudo va a ubicarse una yema axilar. Y al final del tallo tenemos la yema terminal. La yema terminal es la que va a ayudar a que el tallo siga creciendo. Mientras que la yema axilar, que se encuentra en el nudo, sí me va a dar origen a otras partes. ¿Como cuáles, mis? Acá está. Me originan, por ejemplo, cuando son yemas foliares me originan hojas. Cuando son yemas floríferas me originan flores. Las yemas caulinares me originan ramas, mientras que las yemas adventicias me originan raíces. Ya, esto no te puedes olvidar, ya, anótalo. El tallo puede ser según su medio de vida y según su consistencia. Según su medio de vida pueden ser rizomas, tubérculos o bulbos, mientras que según su consistencia pueden ser leñosos, herbáceos o suculentos. Cuando hablamos de los tallos subterráneos, tenemos, según su medio de vida, solo nos vamos a centrar en los tallos subterráneos. Estos tallos subterráneos pueden ser rizomas, tubérculos o bulbos. Los rizomas, como el césped, porque van a crecer justo debajo de la superficie del suelo, como el césped, por ejemplo. Los tubérculos son muy delgados y acumulan sustancias de almacenamiento nutritivas, como el almidón, por ejemplo. Y el bulbo, que es un tallo parecido a un disco, en la cara inferior carecen de raíces. ¿Como cuáles? Como la cebolla. Las cebollas son como discos, ¿verdad? Ya. Rizomas, ahí está. El césped, en este caso también puede ser una beterraga. Tenemos tubérculos como la papa y bulbos como la cebolla. Bulbo tunicado de la cebolla. Según su consistencia, solo nos vamos a centrar en los aéreos, que pueden ser leñosos, herbáceos o suculentos. Los leñosos son de consistencia bastante rígida y dura. Por ejemplo, los árboles madereros, absolutamente en su totalidad. Roble, eucalipto, ciprés, etc. Mientras que los herbáceos son de consistencia más blanda, pueden ser herbáceos como si fueran hierbas. En este caso algunas son comestibles, en su mayoría, como el apio, el perejil, el espárrago, la caña de azúcar, la espinaca, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que son qué cosa? Herbáceos, porque son de consistencia blanda. Y los suculentos, que son aquellos que almacenan gran cantidad de agua, son jugosos. También como la caña de azúcar, como el cactus, ya que almacena gran cantidad de agua. Ahí está, por ejemplo, en los leñosos todos los árboles madereros, los herbáceos, como el roble. En los herbáceos tenemos aquí, por ejemplo, el apio. Y en los suculentos al cactus. Modificaciones del tallo. Hay tallos áfilos y tallos caulinares. Los tallos áfilos son aquellos que carecen de hojas. Esas hojas han sido modificadas y en lugar de hojas, ¿qué cosa tiene? Espinas. Como por ejemplo el cactus. El cactus no tiene hojas, sino que sus hojas han sido transformadas ¿en qué? En espinas. Entonces, son tallos que no tienen hojas, sino que en lugar de hojas tienen espinas. Ejemplo, cactus. Mientras que los tallos caulinares son aquellos en los que se van a caracterizar por tener bastante lignina. Ya, por tener bastante lignina. Ahí está. Son tallos que tienen bastante lignina, son más o menos gruesos, pero no tanto como para hacer esos troncos de árboles que nosotros conocemos. Generalmente los encontramos en la mayoría de frutas, como en el caso del naranjo. Ahí está ejemplo de tallos alimenticios: el espárrago, la cebolla china, el puerro, que vendría a ser el poro, que lo conocemos como poro, el apio. ¿Sí? Y este es el cebollín que le dicen. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que haya sido la clase interesante y hemos aprendido un poco más acerca del tallo. La semana pasada vimos la raíz y la siguiente vamos a ver el transporte que ocurre dentro del tallo. ¿Sí? Cuídense mucho chicos, ya nos vemos. Chao, chao.